Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Ana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar antes de la pandemia, con la parte de la sociabilización y después de la pandemia. Y entonces es importante que compartan, que den like, que nos hagan alguna pregunta que tengan ahí para poderla desarrollar en el programa. Bueno, y entonces ustedes se han preguntado y se ha hablado mucho sobre aspectos de sociabilización y entonces muchas personas dicen, ay, pero eso no nos impactó, eso no tuvo una repercusión y ha tenido una repercusión más grande de lo que te imaginas. Y entonces, dado a ello, comenzó el boom precisamente de la inteligencia artificial. Y esto precisamente en aras de evitar en un momento dado de tener el contacto con el otro, porque al final del día se nos implantó la creencia de que si yo convivía con una persona cercana, y me había expuesto al medio ambiente, entonces había una gran posibilidad de que contagiara a mi ser querido de esta enfermedad, de lo que es el COVID. Y entonces, de alguna manera se nos fue implantando esta creencia, ¿no? A tal punto que comenzó a haber un rechazo al tema de la socialización. Y entonces se implementa el tema de la inteligencia artificial. Y hoy en día es más fácil que podamos encontrar, hoy es más fácil que encontremos a personas sociabilizando con la inteligencia artificial, haciendo cuestionamientos sobre alguna situación en particular, que tal vez agarrar el teléfono y hablarle a una amiga o hablarle a un amigo y contarle lo que le pasó. Porque el trasfondo de esta situación fue más profundo. Porque imagínate tú, entonces se nos dijo a cierta distancia del otro para no contagiarlo. Entonces lo que se me estaba implantando, la creencia es que si yo me acerco puede ser riesgoso, entonces mi acercamiento, mi contacto, de alguna manera te puede enfermar y si te enfermas esto te podría llevar a la muerte. Y entonces es un trasfondo, híjoles, como muy profundo y que todavía, aún a pesar de que han pasado ya varios años, seguimos viviendo esos estragos, ¿no? Porque no sé si alguna vez te has cachado que llegas a casa y lo primero que haces es inmediatamente desinfectar o lavarte las manos o cargas todo el tiempo con tu gel antibacterial o tienes una rutina a partir de precisamente de cuidado, de higiene, porque te quedó de alguna manera como ese miedo, aunque sabes que el tema del COVID, el tema de la pandemia, pues ya quedó hace tiempo, ¿no? Y entonces, pero se sigue viviendo precisamente esos estragos, ¿no? Entonces hoy en día veo una gran dificultad en los adultos de seguir sociabilizando y entonces gracias a esto entonces se implementan más plataformas para conocer personas y entonces de alguna manera esas plataformas tienen ciertos filtros y entonces así te evitan un contacto tal vez inadecuado, inapropiado, que tal vez no sea de tu agrado, pero al final del día todo esto viene desde la pandemia. Y entonces imagínate tú que en muchos sistemas familiares, en muchas familias, algún miembro murió y esto derivado precisamente a que presentó COVID. Y entonces quien a lo mejor creía que llevaba precisamente, era portador del COVID y entonces llega a casa y resulta que a los días se enferma la abuela, se enferma el papá, se enferma el abuelo y posteriormente muere, se queda una culpa tan profunda y entonces inconscientemente creo que yo fui el responsable y entonces evito el contacto porque inconscientemente se gestó esa creencia en mí de que de alguna manera el contacto con el otro puede ser perjudicial o puedo dañarlo. Y entonces, de alguna manera, todo esto se ha vuelto de así, donde los temas de sociabilización cada vez son más grandes, es más complejo, es menos común que veamos sociabilizando de manera profunda a las personas en un contacto donde la mayor parte del tiempo se busca la lejanía,
se busca lo menos posible que pueda tener contacto contigo, ¿no? Y esto precisamente por el miedo que se generó precisamente en la pandemia. Y entonces pues tengo mi opinión muy personal al respecto y que finalmente desde mi perspectiva, o sea, en gran parte, el objetivo era precisamente sembrar ese pánico. Digo, esto no significa que niegue que haya existido como tal, pero sabemos cómo funciona la mente de las personas y entonces se infundó tanto el miedo para precisamente hoy en estos tiempos estar padeciendo precisamente de este tema, ¿no? Que viene siendo el que me cuesta trabajo relacionarme, el que me cuesta trabajo sociabilizar y entonces tal vez a la inteligencia artificial hay personas que de alguna manera llegan a tener como ese modo de vida solo y todo el tiempo comunicándose con Alexa como si fuera una novia, como si fuera un novio, y es precisamente porque no tienen el contacto. Y eso porque quedó como grandes estragos, como les comento, que fueron derivados precisamente de la pandemia. Entonces, algunas recomendaciones que podrías de alguna manera revisar o llevar a cabo si tienes como esa dificultad para poder sociabilizar, porque definitivamente si hacemos un análisis antes, entonces era como un poco más común esas convivencias entre amigos, ahora es un poco más complejo que pueden llegar como ese acuerdo y reunirse los amigos o con toda tu red de apoyo. Entonces, después de la pandemia, esto se marca aún más y entonces esta parte de la sociabilización se fue dejando de lado. Y es tan importante porque al final del día con ello amplias tus redes de apoyo. Y no solamente redes de apoyo, sino las redes neuronales inclusive, ¿no? Porque el estar en esa convivencia con el otro te permite de alguna manera tener una cosmovisión, una perspectiva completamente diferente de la que tú tienes, ¿no? Y que de alguna manera te implica a salir de lo cotidiano, de lo habitual, porque al final del día el hecho de convivir, el salir con los amigos, con las amigas, con la familia, te permite tener ese soporte y esos estados donde tú puedas de alguna manera tal vez relajarte o reflexionar o tener una visión diferente de la vida. Entonces, si estás teniendo precisamente este tipo de problemas, entonces es importante que comiences a revisar si el problema efectivamente se generó, se pronunció aún más a partir de la pandemia, que revises quiénes son tus redes de apoyo, si siguen siendo las mismas y si no hay que ampliar las redes de apoyo, digo, aprovechando que precisamente hoy en día hay tantas plataformas para conocer personas que puedas instalar algunas plataformas para conocer precisamente personas y puedas ir ampliando tus redes de apoyo. Y entonces si dices, es que de verdad tengo como mucho tema, me cuesta muchísimo trabajo, entonces sería importante que puedas revisar en un momento dado en terapia, a ver qué es lo que está pasando, porque finalmente podríamos tal vez ahí revisar que hay una herida de abandono, ¿no? Por lo cual evitas ese contacto y aunado a ello, si se le suma, si hubo la muerte de un familiar durante la pandemia, pues la herida de abandono se marca aún mucho más. Entonces, esta sería mi recomendación en un momento dado si tienes como este problema de sociabilización, que puedas ir a un proceso terapéutico. Yo soy Joana Cervantes, nos vemos.